Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. La actualidad económica, la realidad política, datos claves para entender qué pasa y adelantarse a lo que viene. Precisiones. Conducen Pilar Wolfeld y Fernando Alonso. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Precisiones, este programa que hacemos todos los lunes de 17 a 18 acá por Ecomedios con Fernando Alonso, que hoy no está en el programa, por eso lo estoy reemplazando yo. Mi nombre es Pilar Wolfeld y soy la columnista de finanzas del programa, aunque este programa en realidad en general trata de finanzas y de economía, aunque hablamos también mucho de política. Porque bueno, más que nunca, desde este año, desde un año a esta parte, la economía y la política están muy relacionados. Eso es algo común en la Argentina, pero que en el último año se viene notando cada vez más. Le doy la bienvenida también a Gerardo Subirana, del otro lado de la pecera, que es el operador de nuestro programa. Y bueno, empezamos a analizar un poco el ambiente económico y financiero de la Argentina, ¿no? Y la verdad es que lo que se ve es que hoy, en el foco de los análisis y de la política, están las tasas del sistema financiero. Porque, bueno, hay una situación apremiante en materia de política económica. El gobierno tiene que reactivar de alguna manera la economía y está muy apretado por la inflación, ¿no? Por un lado, tiene este problema que no quiere que una mayor actividad económica le redunde en una mayor inflación. Por otro lado, tiene un tipo de cambio que no quiere subir justamente para que no le redunde en una mayor inflación también. Y también tiene esta problemática de que si baja las tasas, los pesos se le van al dólar, la tasa le queda negativa respecto de la inflación, que ya en el último tiempo estuvo pasando esto, y esto también es un riesgo para la inflación. Entonces está medio en una encrucijada. ¿Qué hizo el gobierno en los últimos días? Sacó una norma de la Comisión Nacional de Valores, la CNV, en la que implementaba limitaciones a las inversiones en cauciones por parte de los fondos comunes de inversión, ¿no? ¿Y esto qué hace? Lo que hace es traccionar pesos hacia los bancos, porque los fondos comunes se van a ver obligados a ir a los plazos fijos, y no van a poder invertir más en cauciones como venían haciendo hasta ahora, y eso hace que sea un problema, digamos, para fondos comunes porque van a tener menos rentabilidad, ¿no? Estos fondos comunes money market son, ¿no? Que son muchos los que usan las billeteras virtuales, por ejemplo, están muchos en fondos comunes money market. Bueno, hacia adelante, esto entró en vigencia a partir de hoy, porque hoy ya estamos en diciembre. Entonces empieza el último mes del año. La norma establecía que iba a empezar en diciembre. Bueno, empieza en vigencia esta norma en un mes particular para el gobierno,
porque hay una mayor demanda de pesos. Entonces lo que quiere hacer el gobierno es aprovechar esta mayor demanda de pesos para bajar un poco las tasas de política monetaria sin que eso le redunde en inflación. Pero también tiene el problema de el tipo de cambio. Si baja esa política monetaria, eso le va a hacer presión sobre el dólar. Aunque los economistas dicen, o sea, y es algo que evidente que venimos hablando hace tiempo en el programa, que el mercado necesita un tipo de cambio un poco más alto. Entonces sería algo positivo en realidad para el mercado elevar un poco el tipo de cambio. Pero el gobierno no quiere, justamente porque tiene miedo de que esto le perjudique la política antiinflacionaria. Entonces, hacia adelante vamos a ver en el foco de todo análisis económico y financiero a las tasas, al dólar y, como siempre, dentro de la política del gobierno actual, la inflación, porque es el gran compromiso del gobierno hacia adelante. Hoy vamos a estar hablando un poco de eso en el programa. Y otro tema que está muy candente en el último tiempo es, bueno, ¿qué pasa con los bancos? El gobierno también tiene esta situación de que está aflojando un poco los encajes a los bancos y también necesitan los bancos que baje un poco la tasa para reactivar el crédito. Bueno, los últimos balances fueron muy negativos. Los bancos le echaron la culpa al gobierno de estos balances negativos, porque justamente la suba de tasas, el problema que hubo hace unos meses con todo el proceso preelectoral, afectó el negocio. Entonces, bueno, hacia adelante el gobierno tiene este compromiso con los bancos para mejorar la dinámica del crédito. Estos son los focos que va a haber hacia adelante en materia económica. Mientras tanto, en el contexto internacional, tenemos un mercado que hoy tuvo una jornada muy volátil porque, está en foco a nivel internacional Japón. Hay posibles cambios hacia adelante en la política monetaria del país y porque es un país que tiene que mejorar las tasas, tiene que subir las tasas porque tiene deflación. Entonces, bueno, hacia adelante hay una perspectiva de suba de tasas en Japón y esto alteró hoy todos los mercados. Sin embargo, Argentina jugó una dinámica más propia. Una vez más, vemos una Argentina un poco divorciada del contexto internacional, ¿no? Algo que pasaba, según decían todos en el gobierno anterior, bueno, en este gobierno también está sucediendo algo similar y eso hace que hoy haya sido en general un día positivo para los mercados, aunque al cierre del día se notó cierta incidencia, pero en el inicio estaba como divorciada la Argentina del contexto internacional. Hacia el cierre del día sí hubo más influencia de esta tendencia en el mercado local y el riesgo país marcó una leve suba en el día de hoy y volvió a acercarse a los 650 puntos, está en 648 puntos básicos. Así que esto también es algo a lo que hay que poner la atención y hoy el que estuvo hablando de este tema fue el exministro de Economía, Domingo Cavallo, que le dio algunas lecciones al gobierno. Le dijo que las tasas altas redundaban en inflación. Eso es algo que es indiscutible, porque al aumentar el costo del financiamiento, esto se traslada a precios, sin dudas. Y además criticó la política cambiaria del gobierno, pero con un condimento al estilo de Domingo Cavallo, ¿no? Le dijo que por un lado el dólar alto no era positivo para la economía porque obligaba a tener tasas más altas. Dijo que las tasas tenían que bajar de la mano del riesgo país, algo que sin dudas es cierto. Y otra cosa que señaló es que el gobierno tiene que acumular reservas de alguna manera, cosa que no está haciendo. Dijo, yo soy un convencido, uno de los que dice que hay que acumular reservas. Eso dijo Cavallo. Bueno, pero el condimento que puso propio y que, para mí es discutible, es que, hay que ir, para que la economía funcione en Argentina, hay que ir hacia un sistema bimonetario en el que el dólar sea utilizable en todas las operaciones igual que el peso. Eso, vamos a ver cómo decanta hacia adelante. El gobierno intentó estimular el bimonetarismo, pero él lo que dice es que hay que ir hacia un esquema similar al de Paraguay y al de Perú. Pero lo cierto es que en Argentina no es tan fácil proponer un modelo bimonetario. ¿Por qué? Porque como el dólar tiene tal entidad en materia de ahorro, es muy difícil fomentar las operaciones en esta moneda.
Y además, al tener múltiples tipos de cambio, hay mucho juego para hacer entre los distintos mercados. Entonces, para muchos no es conveniente, digamos, en muchos momentos no es conveniente pagar en dólares o hacer operaciones en dólares. Entonces, bueno, en ese punto lo que dice Cavallo justamente es que hay que levantar el cepo. Bueno, es verdad, el gobierno tiene esta deuda pendiente de levantar el cepo a las empresas, que la sigue vigente. Por eso, si bien dice que el dólar flota, algo que dice Cavallo justamente es que hoy tenés un dólar artificial, un precio artificial del dólar. Y por otro lado, se ve en el mercado que para el año que viene, el mercado está priceando nuevamente la vuelta de un crawling peg, en este caso del 2%. Esto se ve en el mercado de futuros, o sea que lo que hacen es ver que hacia adelante va a haber una devaluación y ven la vuelta de un sistema de apreciación mensual en torno a este nivel. Veremos cómo esto decanta un poco en las políticas económicas y financieras, ¿no? Pero esto es lo que se está viendo hoy en el mercado y son los temas que están muy instalados hoy en la agenda. Creo que el tema de las reservas es uno de los principales temas porque el gobierno tiene esta política de utilizar el endeudamiento para alimentar reservas y hacer pagos. No está utilizando ningún otro sistema. No hay ningún mecanismo de acumulación de dólares, no está haciendo ninguna política en ese sentido. ¿Por qué? Porque no quiere que le suba el precio del dólar si compra dólares para que esto no vaya a la inflación. Lo que quiere el gobierno es hacer puentes de endeudamiento hasta que empiecen a entrar estos dólares de la energía que prometió el presidente que nos iban a salir por las orejas, ¿no? La energía, el agro también. Bueno, pero es un modelo de economía totalmente primarizada el que apuesta el gobierno, ¿no? Una economía basada únicamente en recursos naturales y no tanto en el agregado de valor. Así que justamente leí un informe en estos días de un organismo internacional, un banco internacional, que señalaba eso, que la Argentina tiene hacia adelante un futuro prometedor en materia de exportaciones, sobre todo por la energía. Pero que el gran problema, que también minería, porque este gobierno decidió reactivar muchas cuencas mineras que no estaban siendo explotadas por cuestiones ambientales. Bueno, el gobierno decidió que levantaba esas limitaciones y que se podían empezar a explotar. Bueno, hacia adelante estos recursos naturales pueden generar bastante dinero, pero eso no significa que vaya a redundar en muchas fuentes de trabajo o fuentes de trabajo que agregan valor, y hacia adelante hay que ver la sostenibilidad de ese tipo de economía, ¿no? Son economías en las que la brecha social suelen ser mucho más amplias y la desigualdad entre los sectores económicos también, porque vemos, por ejemplo, lo estamos viendo hoy, hay sectores de la economía que crecen fuerte, como el energético que hablábamos recién, el financiero, el último mes no le fue bien y en octubre tampoco, de septiembre esta parte no les fue tan bien como le había ido en la primera mitad del año quizás, o la perspectiva que tenía de cómo le iba a ir, pero bueno, esos dos sectores son más prometedores que, por ejemplo, los sectores industriales. El gobierno no apunta a un modelo productivo de la Argentina, sino a un modelo más financierista, en el que el endeudamiento sea la fuente de dólares y la exportación de recursos naturales al exterior sin agregado de valor. Argentina durante años llevó adelante este modelo de vender soja al exterior sin políticas industriales. De hecho, en la década del 90, uno de los grandes temas que tenía la Argentina era ese, que cerraban fuentes de trabajo porque no había incentivo a la industria, no había desarrollo industrial, y la importación se fue comiendo todo. Este gobierno cree en ese tipo de modelo y piensa que el futuro de la Argentina está en ese sentido. Así que bueno, hacia adelante veremos cómo sigue el gobierno de Milei con esta política que bueno, no promete acumulación de reservas, ni tampoco promete un tipo de cambio más competitivo para que los productos argentinos se puedan vender al mundo. Pero mientras tanto, lo que sí prometemos es que vamos a cumplir con la tanda. Vamos a ir ahora a una tanda, un tema musical, y después volvemos para seguir analizando la economía y la política nacional. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene. Precisiones. Con la conducción de Pilar Wolfeld y Fernando Alonso.
Y ahí escuchábamos a los Reyes del Pop hoy en día en la Argentina, que son el grupo Miranda, que estuvo tocando en Ferro. Y este tema me decía Gerardo que fue grabado en Ferro, justamente. Me encanta, la verdad. Miranda me encanta. Bueno, amenizamos la tarde con este tema musical y ahora vuelvo a los datos duros, porque viste que la economía y las finanzas son así. Te cuento mientras tanto que viste que ahora está empezando a hacer un poco más de calor. Hay 25 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires. Yo hoy salí con pantalón largo y con botas porque tenía frío. Sin embargo, y acá, mira, Gerardo trajo campera. Bueno, ¿sabes qué vas a hacer con la campera, no? No te quiero decir. Bueno, claro, se va de noche a la madrugada, por ahí en ese momento hace un poco más de frío, por ahí llueve, claro, porque hoy estuvo lloviendo, chicos. Bueno, hoy poco llovió, ayer llovió mucho. Hoy poco, pero un fin de semana de lluvia y el lunes decían que el lunes iba a estar más lindo, aunque algunos anticipaban que iba a llover a la tarde y la verdad que no llovió mucho. Pero bueno, ahora está empezando a hacer calor, así que si tenés que salir, es claro, la tarde no terminó, puede llover, tienes razón. Bueno, nada, veremos cómo sigue el día, pero por ahora te cuento eso. A las 17:23 de la tarde, hace 25 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires, así que calorcito. Se levanta la humedad de la lluvia y es una cosa asquerosa. No te puedo decir lo que es. Para los pelos femeninos, bueno, masculinos también, porque a algunos les gusta el pelo largo, les gusta cuidarse el cabello. Así que, nada, bueno, un tema. Pero bueno, por otro lado, otro de los temas del día clave, hablando de las reservas, es el pago que el gobierno hace hoy, iba a hacer hoy, de un monto de 1.012,5 millones de dólares entre vencimientos de capital y el pago de intereses de los bopreales, que es el mecanismo que utilizó el gobierno para pagar deuda al exterior, ¿no? Bueno, vencieron este bopreal y el gobierno tiene que pagar esto en un contexto en el que, bueno, como te comentaba antes, decidió no acumular reservas. Entonces esto genera una situación un poco de presión sobre las reservas hacia adelante. El mercado ve que el gobierno va a tener dificultad hacia adelante si no acumula dólares y que el dólar va a seguir haciendo presión. ¿Por qué el gobierno decidió controlar la tasa de cauciones el otro día con la medida que emitió la CNB que limitaba la inversión en cauciones de los fondos comunes de inversión? Porque habitualmente los sectores que apuestan a una suba del tipo de cambio hacia adelante van a la tasa de caución. Entonces, lo que quieren es desalentar ese tipo de apuestas y que se vaya hacia otro tipo de instrumentos, no tanto en el mercado de capitales, sino más, como te contaba, en el segmento bancario. Bueno, por otro lado, te cuento que está este pago, ¿no? El problema que tiene el gobierno es que si no se marca un sendero de acumulación de dólares, tiene la problemática de cómo va a hacer frente a esto. Esto le va a impactar en reservas que hoy están en alrededor de 40.000 millones de dólares. Hoy, sin embargo, por el tema de apreciación de activos, porque no nos olvidemos que las reservas tienen varios componentes, entre ellos el yuan, el dólar y el oro, están en 4.776 millones. No sabemos todavía si se hizo este pago de los bopreales efectivamente o no tengo el dato, pero bueno, la expectativa es que se haga hoy, quizás hace después del cierre o se hizo ya y tenemos este resultado por el tema de las variables de los activos financieros. Pero bueno, hacia adelante vemos que la principal problemática que tiene el gobierno es esto. El mercado no para de decirle que tiene que acumular reservas y que se tiene que dedicar a esto, pero el gobierno insiste en que no es necesario, que mientras esté el sistema de bandas no necesita acumular dólares en el Banco Central porque no es un problema y que no quiere que le repercuta en el tipo de cambio y en la inflación. Así que bueno, mientras tanto tenemos estimaciones de inflación para noviembre en torno al 2,3%, dicen algunos analistas. Esto uno de las consultoras más cercanas al gobierno, que es Libertad y Progreso, justamente de Aldo Abraham, que proyecta un 2,3% para el mes de noviembre. Y la expectativa es que esta tendencia siga presionando. Calculan una inflación acumulada en el año del 27,7%, y la anual del 31,2%. Así que bueno, nada, el gobierno tiene este desafío hacia adelante de ver cómo logra que vuelva a bajar por debajo del 2%
que es un compromiso que tiene hacia adelante y un problema que tiene también porque necesita cumplir con su promesa de bajar la inflación hacia adelante, ¿no? Pero bueno, lo que uno ve es que el gobierno está tan concentrado en esto que desoye lo que el mercado le dice, y la verdad es que ni siquiera está logrando la meta de inflación. O sea, está teniendo problemas para controlar la inflación, justamente por el costo que tiene mantener el tipo de cambio bajo. O sea, el tema de tratar de controlar el tipo de cambio, si bien este mes, si bien es verdad que lo dejó subir un poco, y eso es otro problema que enfrenta el gobierno, porque hacia adelante también sube la demanda de dólares por pago de vacaciones. Me decía un referente histórico del sector industrial el otro día que cuando la gente elige veranear en Brasil y no en la costa argentina, no es una buena señal nunca para la economía local. Quizás no descubrimos la pólvora, o este empresario no descubrió la pólvora, porque es algo que puede ser medio obvio. Si los dólares se van al exterior y no quedan acá, es un problema para la economía local, ¿no? Pero bueno, pero lo cierto es que el gobierno parece no tomar nota de esto o no le importa ese detalle. Mientras tanto, la dolarización en octubre estuvo elevada claramente por el contexto electoral, y hay que ver qué pasa en noviembre. Los datos de noviembre todavía no los conocemos. Sin embargo, todo indica que se va a ver moderado un poco la dolarización, pero que va a continuar el alza por la dolarización por vacaciones, y que en diciembre puede llegar a subir aún más. O sea, si bien por ahí en noviembre cae la tendencia a la dolarización y el mercado único libre de cambios tiene un registro de menor compra de dólares por parte de personas, hacia adelante, en lo que es diciembre sobre todo, podemos volver a ver un recalentamiento de ese mercado presionado por los viajes al exterior, porque es conveniente hoy el tipo de cambio para el argentino viajar al exterior. Y eso no es el único punto. Te mencioné antes el tema de las importaciones como un elemento clave para el sector industrial. Bueno, las importaciones también están creciendo, porque hoy es conveniente importar en la Argentina. Es más conveniente importar que exportar. Entonces, hacia adelante vamos a ver que estas dos variables van a ser clave y le van a hacer presión al dólar, al gobierno en su política cambiaria. Así que bueno, nada, creo que el foco va a estar ahí en materia económica y política hacia adelante. Después vamos a hablar con un economista que nos va a ayudar un poco a dilucidar estos puntos y hablar un poco de los compromisos que tiene la Argentina hacia adelante, porque también hay vencimientos para la Argentina hacia adelante, aunque los más grandes vienen el año que viene. Por ahora lo que queda de este año, la expectativa es que logre sobrellevar, porque ya termina el año, pero el año que viene se vienen varios vencimientos y ahí el gobierno tiene otro desafío fuerte que le va a demandar el pago. Lo que apuesta el gobierno es a volver al mercado de deuda internacional, y para eso necesita bajar el riesgo país, pero el riesgo país no baja, se resiste a bajar de los 650 puntos, y en parte creí que nunca en mi vida iba a coincidir con Cavallo, pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el hecho de que no compre reservas sigue manteniendo latente el riesgo de la Argentina. Bueno, vamos a una tanda y después volvemos con una entrevista. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice, seguí compartiendo Precisiones, con la conducción de Fernando Alonso y Pilar Wolfeld. Bueno, te anticipaba que teníamos una entrevista. Tenemos en línea al economista y un amigo, la verdad, Federico Glustein, que me va a ayudar un poco a analizar la economía de la Argentina y las finanzas. Fede, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Pili? Bien, ¿y vos? Siempre. Gracias, bien, gracias por estar conmigo hoy, que me quedé sola porque Fernando hoy no pudo venir, así que nada, de paso me haces compañía. Un poco de compañía, totalmente. Tal cual. Bueno, Fede, nada, yo estaba analizando un poco el contexto económico y financiero y hablaba de
el problema de las reservas, ¿no? Porque hoy salió, no sé si leíste el artículo de Cavallo, insistiendo en que el gobierno tiene que acumular reservas, y planteaba un poco por qué el gobierno no lo está haciendo. Y te quería preguntar a vos, Fede, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Por qué el gobierno se resiste, a pesar de que el mercado le dice y que todos le dicen que tiene que acumular reservas, no lo hace? Bueno, yo creo que primero el gobierno se ata demasiado a dos pilares fundamentales de su gestión. Primero, la inflación a la baja, estancada en los últimos 6 meses, pero sí bastante más baja desde que comenzó su mandato. Pasamos de 25 puntos mensuales a estar por arriba del 2, que no es lo deseable por el gobierno, pero sí como un caballito de batalla. Ahora, el segundo punto es el superávit fiscal. Para comprar hoy reservas con este régimen de cambio bastante rígido, que es el tipo de cambio entre bandas, vos lo que tenés que hacer es emitir dinero. ¿Por qué? Porque para poder comprar, no puedes comprar con el superávit ese que dice el gobierno, porque es un superávit que no incluye los intereses financieros. Entonces, si contamos los intereses financieros y todo lo que incluye el sector financiero del Estado, no tenés superávit para comprar reservas. Entonces, lo que termina haciendo es, con el sobrante que tiene el Tesoro de resultado de la actividad, compra reservas por el Tesoro para pagar obligaciones, pero no le alcanza más que para comprar 2.000 millones de dólares, teniendo pico récord de demanda de dólares, por ejemplo, con uno de los grandes egresos de divisas, que es el turismo emisor, como bien lo dice Cavallo en la nota. Entonces, teniendo un dólar apreciado, porque el techo de banda es bajo, está por debajo de los 1.600 pesos, para mi gusto, 1.600 hoy, contando la inflación que tuvimos en el último tiempo, sería un dólar más de equilibrio que el actual, que está por debajo de 1.500. Y a eso hay que sumarle también que las tasas están altas, y eso también te genera bastantes complicaciones, porque es una ofensiva contra el nivel de actividad. Bueno, lo que te termina entrando por el mercado exterior o se va por la canaleta del turismo, o lo compras de a puchito para pagar las obligaciones, pero es muy escaso hoy en día lo que tenés. Claro. No, y lo que uno ve es que hacia adelante, digo, el mecanismo que parece que quiere usar el gobierno para que le ingresen dólares es el endeudamiento. Pareciera como que no quiere comprar dólares hasta que llegue el momento de esta promesa de que le ingresen dólares de la energía o del campo, pero parece algo lejano. Entonces yo no, me cuesta entender un poco la estrategia hacia adelante de cómo van a hacer para hacer frente a los vencimientos que hay hacia adelante, a los compromisos del Banco Central también, si hay que hacer frente a una corrida a cambiar en algún momento, porque no nos olvidemos que gran parte de las reservas también van a ser destinadas hacia adelante a pagos a organismos internacionales de crédito, ¿no? Bueno, a ver, nosotros si hablábamos esto hace un mes y medio, hubiéramos dicho, bueno, hoy está el Tesoro norteamericano para evitar una corrida cambiaria y ser el prestamista de última instancia del Estado argentino que le permita hacer frente a las obligaciones diarias. Como eso no sucede, porque hoy vimos que Bessent está pendiendo un hilo, bueno, me empieza a preocupar por una eventual corrida cambiaria o un eventual exceso de demanda. En estas compras del Tesoro escasas está parte de satisfacer la demanda. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno? Yo creo que el gobierno está esperando dos cosas. Por un lado, que se mantenga el riesgo país en torno al 600 puntos para poder salir al mercado exterior y poder hacer un endeudamiento para poder cubrir las obligaciones por lo menos de enero, en caso de no llegar, sin la necesidad de depender del Tesoro americano como sucedió hace un mes y medio, sin la necesidad de quitar retenciones o hacer algún tipo de mecanismo que termine afectándote por lo fiscal, que es un flanco que el gobierno no quiere descuidar. Pero en el medio también termina pasando que vamos a tener una demanda por turismo emisor de 12.000 millones de dólares, un récord que no sucedía desde hace 8 años por lo menos, y que eso va a seguir creciendo a medida que el dólar no toque un techo nuevo, no aumente su valuación y el gobierno no absorba divisas por el mercado regular. Digamos, es un equilibrio que no es ficticio, pero es muy débil. Y en esa debilidad
que estamos transcurriendo. Estamos en diciembre, que solía ser un mes, que podía ser un mes por el aguinaldo y el turismo, con mucha demanda de divisas, con tasas que están por 6 puntos por arriba de inflación, por lo menos, con familias que están endeudadas, que muchas que normalmente compraban divisa para ahorro están endeudadas, se tienen que salir con estas tasas altas a pagar deuda para evitar endeudarse más de lo que pueden llegar a pagar. Hay familias que están endeudadas por 3 o por 4, con tantas supertasas que hubo hace poco. Entonces tiene un aliciente, pero también tiene una complicación. Bueno, si vos tenés una corrida, no tenés para cubrirte, pero a su vez, lo que estás viendo es que el crecimiento de la economía, que normalmente había de diciembre, el consumo, por el aguinaldo y demás, no lo vas a tener tal como consecuencia de este endeudamiento de familia, las tasas altas, y a la par un tipo de cambio relativamente bajo. Fede, también ahora lo que se ve en la primera parte de diciembre, vamos a ver un aumento de la demanda de pesos, ¿no? Y en ese sentido que el gobierno por ahí lo ve como una oportunidad para bajar un poco las tasas o para tratar de encauzar un poco eso, porque también tiene un problema, que es la inflación, lo está corriendo por detrás con el tema de las tasas, ¿no? El hecho de tener tasas reales positivas es un problema para el gobierno hoy si quiere bajar las tasas. Y por otro lado, el tipo de cambio que si las tasas quedan negativas, le mete presión en el dólar, ¿no? Sin lugar a duda, a ver, hoy el problema de las tasas altas es que el gobierno prolongó los plazos de vencimiento, pero cuando terminan condensando los vencimientos, el paquete que tiene para renovar es mucho más alto que la inflación. Claro. El gobierno había renovado con unas tasas del, pongámosle, 48%, y la inflación corre por el 31%. Cuando tenés que salir a renovar, obviamente no vas a renovar hasta el 48%, pero terminas renovando el 38%, a un TIREA más 7%, digamos, un pago que no se genera en casi ninguna parte del mundo con bonos soberanos. Ahora, el problema también está en que habitualmente, y en eso decimos vos, habitualmente en diciembre aumentaba la demanda de pesos. En ese contexto uno podría decir, bueno, bajo la tasa de interés. Ahora, si baja la tasa de interés, tenés el dilema de que varios de los pesos circulando, que no van a la demanda de pesos de consumo, vayan al dólar, vayan a demanda de divisa, con lo cual te genera una corrida cambiaria. Por eso el equilibrio es extremadamente débil, porque vos ya no es toco una palanca, desequilibrio levemente la otra y puedo surfear esta ola. Hoy, si bajás las tasas en línea con la inflación, que es una inflación, recordemos que está creciente también, porque tuvimos 1,5, ahora está 2,3, o sea, está levemente creciente, corres el riesgo de que el mercado entienda que no es lo suficientemente apetitosa la tasa y termine yendo hacia el tipo de cambio que en 2 o 3 días tenés una corrida del 4 o 5% en dólares y una bicicleta corta pero efectiva. Claro. Entonces, hay un dilema del gobierno que yo creo que, volviendo a lo que hablábamos al principio de la nota de Cavallo, augura, bueno, alentás el gasto en el exterior, abrís la importación de bienes de consumo, pero es un tipo de cambio que no es el tipo de cambio que vos desearías tener, porque el tipo de cambio que vos desearías tener tendría que estar un poquito más arriba, y a su vez también tenés ciertas restricciones, pero en todo este combo, la única forma que vos tenés de bajar las tasas reales de interés en pesos, en cierta forma es logrando que el riesgo país baje, pero si vos saben que no estás acumulando dólares para poder pagar los vencimientos de enero, ¿cómo lo cubrís? Bueno, endeudándote de una forma riesgosa en el exterior, por lo tanto termina subiendo el riesgo país. Y es una ola bastante compleja. Claro, y otra cosa que se ve hacia adelante es que el mercado para el año que viene está previendo una apreciación del tipo de cambio en torno al 2% mensual, ¿no? Esto por lo que dice el mercado de futuros, ¿no? Se ve eso. Entonces, ¿cómo sería el esquema cambiario hacia el año que viene? ¿2% mensual sería realmente un sinceramiento lógico? Bueno, yo quiero ver primero qué es lo que va a suceder efectivamente, más que con el mercado de futuro cambiario, a ver cuánto de pronóstico tuvo el mercado de futuro de granos. Claro. Que, en base a cuánto es el ingreso de granos y de energía, podríamos saber cuánto se va a apreciar también el mercado de cambios. Yo creo,
2% mensual me parece demasiado. No creo que un programa económico sin ajuste aguante ese 2% mensual y sin un fuerte endeudamiento. Entonces, yo creo que si se llegara a apreciar, creo que no va a ser tal. Yo creo que van a tratar de mantener este esquema de bandas con las bandas actualizadas lo más que puedan. Eso quiere decir que no necesariamente se va a apreciar, sino que probablemente si se aprecia es más por un movimiento de mercado. Lo veo más en torno entre un 5 y un 7% anual. Un 2% anual me da un 25% de atraso, lo cual sería una locura para el plan económico que hay. Terminaría siendo explosivo y generando un ajuste en el 2027 que sería contrario a las ambiciones electorales que tiene el gobierno. Y vemos una inflación que hoy, para noviembre, un informe de Libertad y Progreso decía que podía estar en torno al 2,3%. Pero hay otras consultoras que la dan un poquito por arriba. ¿Vos qué expectativa tenés y cómo crees que esto repercuta en diciembre también, ¿no? Porque diciembre suele ser un mes inflacionario para la Argentina, ¿o no? Primero, sí, claro. Suele ser, como es el mes de mayor demanda por las fiestas, las vacaciones y demás, y el aguinaldo, por supuesto, que te permite a muchas familias hacer ese consumo, va a ser el mes de más alta inflación, eso no tengo la menor duda. Creo yo, al menos por lo menos en mis cálculos, la inflación estaría levemente por arriba del 2,3, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos bienes que subieron en noviembre con arrastre de octubre por aumento de naftas, de servicios y derivados. Por eso yo creo que podría llegar a dar 2,4 a 2,5. Obviamente, lo que siempre suele suceder es que las canastas que miden las consultoras, generalmente estimamos un valor teniendo menor capacidad de relevamiento que el INDEC, por lo tanto eso nos suele dar un poquito más arriba. Sin embargo, no creo que dé más abajo del 2,3. Y eso es lo que hablábamos hace unos minutos, y es desde mayo que estaba 1,5 hasta hoy que se sostiene por encima del 2%, es preocupante y podríamos terminar el año en un 2,5, lo cual me parece que parte de la ambición inicial que tenía el gobierno de bajarla al 1% hacia fin de año no se va a cumplir. A pesar de eso, va a tener más maniobrabilidad porque va a tener un presupuesto, va a tener cierto vuelo de las provincias que también le van a permitir hacer algún tipo de reformas. Eso le va a permitir, volviendo al tema de apreciación o no, si vos tenés alguna victoria política que te permita tener un colchón, vos podés liberar el tipo de cambio sin hacer un ajuste brutal y sin hacer una devaluación, pero sí irlo liberando periódicamente para evitar que se aprecie un 25%, como está puesto en duda por varias consultoras y por el mercado de futuros, pero también, sabiendo que el equilibrio político y económico son ambos frágiles, bueno, ahí va a estar la carrera que vamos a tener, tanto en economía como en los daños que puede causar la política, en torno a las principales variables del mercado, por ejemplo, inflación. ¿Cuál sería la inflación del 2026? ¿Pasar del 11%? No. Con un 2,5 en diciembre es imposible que sea del 11% en el 2026. El tipo de cambio ya en el presupuesto estaba atrasado. ¿Cuánto va a ser el tipo de cambio? ¿Se va justamente a apreciar un 25% como se estima? ¿Se va a apreciar un 12% como lo dice el presupuesto? ¿O lo que vamos a tener es momentos donde vamos a tener mayor explosividad, momentos donde vamos a tener mayor apreciación, y en el combo vamos a tener una apreciación entre el 5 y el 7 y una inflación más cercana a entre 15 y 20% como se esperaba para este año? Y bueno, y en todo esto que estás describiendo, creo que una variable clave también es qué va a pasar con el crecimiento de la economía, ¿no? Porque vos me hablas de una inflación que crece a pesar de una economía que se enfrió muy fuerte en pos de controlar la inflación, ¿no? Después tenés un crédito también que se encarece. Yo no sé qué incidencia tuvo el costo del crédito en el rato de inflación de noviembre, pero parece que hacia adelante puede traducirse en una suba de la inflación también. Entonces, ahí el gobierno va a tener un problema, ¿o no?, con el tema de cómo reactiva la actividad económica o qué hace con la economía hacia adelante para que no se le recaliente la inflación. Bueno,
primero, en principal, el crecimiento que se ve sostenido levemente en el último trimestre es muy heterogéneo. El crecimiento de la economía principalmente es capital intensivo, agroexportación, pesca, minería, recursos naturales, todos esos segmentos de la economía son capital intensivo. Sí. Es un crecimiento que, si bien es importante porque te genera divisas y exportación, en un contexto donde el país y el gobierno necesitan que suceda eso, también hay sectores que son salarialmente más pudientes, que pertenecen a esos sectores de exportación y servicios, que demandan también bienes de consumo importados que son contrarios a los otros sectores que no están creciendo en la economía, y a su vez van en contra de uno de los sectores más mano de obra intensivos, que es la industria. Entonces, hoy el crecimiento que se da por esa explosión de capital intensivos. Ahora, vos como país no podés, sin haber hecho un cambio de régimen, un cambio estructural, que es lo que decimos los economistas, ese cambio no dentro de la estructura, sino un cambio estructural que te permita torcer la oscilación hacia abajo que tiene el modelo de sustitución de importaciones con exportación de materias primas, y este modelo nuevo, más capital intensivo, cambiar definitivamente. Bueno, en el medio vos tenés sectores que no van a crecer, que son los que están expulsando mano de obra, del sector Claro. registrado. Es un crecimiento muy particular, regresivo, con lo cual podemos llegar a tener un efecto de riqueza por una apreciación del dólar, pero una caída del consumo real continuada del 2025, continuada del 2024, que te permita, si bien, sostenerte en un crecimiento del 3 o 4%, como se está esperando mucho dentro del sector, pero con la industria sin recuperar o recuperando levemente respecto al 2025 y 2024, pero con sectores muy caídos, textiles, construcción, que sin ese empuje que necesita la economía argentina, típica de una economía cerrada, puede generar y dar un empujón más cercano al 5% que tendríamos este año. Sí, totalmente. Yo lo que veo es exactamente lo que vos describís, un panorama muy heterogéneo y con sectores sociales muy castigados y económicos también. Digo, ¿no? La industria en muchos sectores está muy castigada y se ve una primarización de la economía, un poco es lo que estás describiendo vos, ¿no? Creo que ahí hay un punto clave. Sí, total, y además hay que sumarle algo que para mí no, es un dato no menor, y es que en esta apertura que produjo el gobierno de sectores a competir libremente en el mercado, todavía no tenemos una reforma tributaria, no tenemos una reforma laboral, no tenemos reformas que permitan, más allá si son buenas o malas, ir tendiente hacia ese régimen de capital intensivo que promueve el gobierno. Entonces, en este limbo que tenemos hoy, terminás trastocando todas las variables importantes de la economía, pero también te terminás llevando parte del empleo registrado, parte de los sectores pyme que no tienen la posibilidad de competir por falta de escala, Claro. y terminás con un crédito caro que te prohíbe sostener a esas empresas que son fundamentales para el crecimiento económico de corto plazo. Y la generación de empleo, que creo que también es un tema clave para las sociedades, ¿no? En general también es un problema muy grave el incremento del desempleo habitualmente. Pero bueno, Fede, te agradezco mucho por haber participado en Precisiones. Estábamos hablando con Federico Glustein, gracias por el economista Federico Glustein, gracias Fede por haber estado con nosotros. No, gracias a vos, Pili, por la invitación y un placer como siempre. Igualmente, un beso grande, Fede, hasta luego. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema más y vamos a ir a la tanda, ¿no? Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice, seguí compartiendo Precisiones, con la conducción de Fernando Alonso y Pilar Wolfeld.
Bueno, ahí escuchábamos el segundo tema de Miranda, que hoy es la banda que escuchamos para musicalizar nuestro programa, y vamos llegando al final del programa, mientras esperamos las novedades sobre recaudación del gobierno. Todo indica que hay una caída en la recaudación del mes, así lo anticipó un informe, algunos informes en realidad, porque hay datos del CEPA y datos del IARAF, que en el anticipo sobre el dato de recaudación dicen que hubo una caída. Todavía no sabemos bien el dato oficial, como te digo recién, pero lo que dicen en el IARAF es que en el mes de noviembre de 2025 el Gobierno Nacional envió al Consolidado de Provincias más CABA 5.25 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, con lo cual tendría una baja interanual del 5,4%. Este es el recorte que hizo el gobierno en transferencias a las provincias. Por otro lado, dicen que la coparticipación también descendió 5,5% real. Esto la verdad que es un dato clave, porque esto le permitiría al gobierno en realidad tener una menor impacto en la recaudación tributaria. Sin embargo, todo indica que se encamina a cerrar 2025 con una caída de la recaudación tributaria como consecuencia de la más alta base de comparación que dejó 2024. O sea, el resultado de 2024 fue muy positivo y esto hace que el resultado de este año comparado en la comparación interanual sea negativo. Sin embargo, tan solo en noviembre los ingresos generados por el impuesto a las ganancias y el IVA habrían caído 3,4%, según indican las consultoras. La verdad que me parece que hacia adelante este va a ser otro dato clave, porque el gobierno decía que utilizaba el superávit fiscal para cumplir con sus obligaciones de deuda. Bueno, si cae la recaudación, evidentemente va a tener menos espalda para hacer frente a esto. Se registró también una caída interanual en los impuestos internos y los otros coparticipables, que cayeron fuerte. Y por otro lado también se redujo bienes personales, que cayó 68,5% interanual por la aplicación del régimen de pago adelantado 2024. Se adelantaron muchos impuestos el año pasado, entonces este año hay una caída, es el impacto de esos adelantes que hubo anteriormente. Por otro lado, lo que dijeron en CEPA es que en noviembre de 2025 se observa una retracción interanual de los recursos de origen nacional del 50% en términos reales. Y hacia adelante, bueno, esto también es una disputa que viene manteniendo el gobierno con las provincias y la distribución de los ingresos entre los distintos distritos. Pero bueno, nada, este es un dato para seguir hacia adelante. Tendremos el dato definitivo del gobierno en el día de hoy por la tarde, pero nosotros mientras tanto nos tenemos que ir despidiendo, chicos. Son las 17:59, así que terminamos este programa de precisiones del día de hoy. La temperatura se mantiene, chicos, en 25,7 grados, así que nada, brilla el sol, por ahora no llovió, como dijimos cuando empezaba el programa, a pesar de que Gerardo dice todavía le doy chances a que llueva, pero bueno, no sabemos, veremos qué pasa. Bueno, de paso me despido de Gerardo Subirana, que estuvo en la operación técnica del programa. Mi nombre es Pilar Wolfeld, este fue el primer programa de diciembre. Nos queda un mes para seguir compartiendo este programa y nos reencontramos el lunes que viene a las 17 acá en Precisiones para analizar toda la actualidad política y económica de la Argentina. Y ya va a estar Fernando Alonso, como siempre, con nosotros en el programa. Así que bueno, que tengan una buena semana. Hasta luego. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A.